ya, güero, jorilla, valorape tu seite, amau ajeva, que arante, ou punambala, ñande, cogatube, ou un asu 55, 60 milímetros, o aja, ñande Sinceramente, el poder de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Como de justito en el punto más necesitado, Beñaicote, Jave, Ñane Putio, Borajutu Shaite Orecoa, con este día, sábado 11. Aveí ñande lectura bíblica relacionada con ambas en un milagro. Milagro tu seitea que acontecimiento y que 2000 años atrás. La segunda multiplicación de los panes. Upevare oye relacionaje de lectura en el día de hoy. Haya que nada turipabe. Con el pie derecho ya pues lo primero, agradecer a Dios por la vida. Una oportunidad de vida para que podamos luchar siempre. Ya luchar siempre. No importa la adversidad, no importa las contradicciones, adversidades. Oyamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y por allá entonces de saludo entero de a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, ABI, coña de emisora radial 95.5, Putumbarete, Jave y onda, ñande poderosa onda de la radio comunitaria. Saludo cordial a todos los hermanos católicos a no católicos. Es importante porque muchas veces ya reflexionar, ya pensar, ya venían de cara hija hueve, en la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la católica apostólica romana, fundado por nuestro Señor Jesucristo 2000 años atrás. Entonces, entero cordial saludo, Jaime que nada atento y ya puse a mí con este día para ofrecer ñande Evangelio de San Marcos. Ya puse caja, ya huera, ya de madera y ya la gente. Bueno, ñañe penuma wango hermano cuera, te hago ña compartita ñañe cuera ñande lectura de las palabras del Evangelio de Dios, San Marcos 8, 1 hasta 10. Siempre ña yo basaba en oración al Espíritu Santo que también enseñan yara yo conducí en el programa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 1 al 10. Gloria a ti, Señor. Un día se juntó otra vez muchísima gente y no tenían nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por esta gente, pues hace ya 3 días que están conmigo y no tienen nada para comer. Si los mando a sus casas sin comer, desfallecerán por